el tema de los sacrificios humanos entre los aztecas es importante e interesante porque tal vez es lo que más les suena a toda la gente en cualquier parte del mundo cuando escuchan hablar sobre los mexicas, los antiguos habitantes de México, mejor conocidos como aztecas. Al instante eso es precisamente lo que se les viene a la mente, los sacrificios humanos. Y sí, efectivamente era una práctica pues generalizada, no solo entre los aztecas, de hecho, entre todas las civilizaciones y pueblos que hubo en el México antiguo. La manera en que lo llevaban a cabo todavía está un poquito así en debate y en investigación. Cómo es que lo hacían, sacaban el corazón a las víctimas, pero cómo lo hacían todavía no está totalmente claro. Hay algunas versiones eh, distintas, pero en general pues se sabe eso, que le sacaban el corazón y luego lo mostraban hacia al sol para que pues se supone que de esta manera el tonal regresaba hacia el sol y la sangre alimentaba a la tierra. Recordemos que los aztecas tenían esa visión, es una visión muy cósmica y muy hacia la naturaleza, hacia el sol, hacia la tierra, hacia las plantas, hacia eh, los, los elementos. Entonces, pues ese tema de los sacrificios humanos pues estaba totalmente ligado a su idea, a la idea de los aztecas sobre las energías, los elementos, la tierra. No deja de ser espantoso el imaginar esas cosas. Que debe haber sentido las personas a quienes se sacrificaba, sobre todo pensando que algunas de estas personas eran preparadas desde alrededor de un año antes. Algunas, en algunos casos, eran preparadas desde un año antes. Se supone que representaban a algún dios y durante ese año eran tratados precisamente como un dios, pero pues ya ha llegado el momento, ese era su destino, que le sacaran el corazón, que tal vez se le desollara, incluso tal vez se le decapitaba y la cabeza pues era usada en algún baile, ¿no? Algún sacerdote traía la cabeza en la mano y chorreando la sangre y la demás gente bailando. Entonces pues sí suena bastante horroroso, pero se consideraba que era necesario. Eh, Se ha juzgado mucho a los aztecas por eso, por haber practicado ese tipo de rituales. Sin embargo, hay que recordar que en muchas religiones, en muchas civilizaciones, se consideraba lo mismo, de que eran necesarios los sacrificios, a veces humanos también, y a veces de animales. Incluso en el mismo judaísmo y en el cristianismo se considera lo mismo, que era necesario ofrecer u ofrendar a los dioses o a Dios, dependiendo de la religión, y bueno, específicamente en el cristianismo y en el judaísmo, pues al Dios único había que ofrendársele eh, vidas humanas, o sea, lo que Dios quería era vidas humanas, pero a cambio de eso, para no tener que matar a las personas, pues lo que hacían era sustituirlas por animales, ya fueran ovejas, ya fueran cabras, ya fueran animales como aves, codornices o algunos otros, palomas tal vez, pero ahí está presente en todos lados, en todas las culturas, no, tal vez no en todas, pero sí en muchas y en algunas de las más importantes, está presente la idea de el sacrificio. Y bueno, y el sacrificio humano, como decía, si uno lee la Biblia, también se supone que Dios quería la sangre humana, pero a cambio de eso hacía el favor de aceptar la sangre de los animales. Entonces, no es exclusivo de los aztecas. La idea de
de ofrecer sangre a Dios o a los dioses, que ciertamente fueron ellos, los mexicas o aztecas, quienes hicieron esto o llevaron esto a una escala gigantesca. Cientos o miles de personas sacrificadas en muy poco tiempo, y se han encontrado decenas de cráneos juntos que se cree que deben haber sido pues el resultado de algún sacrificio masivo. Entonces, de que existió eso, existió. Algunas personas tratan de negarlo, sobre todo los que son indigenistas a ultranza, quieren decir que no es cierto, que eso es mentira, que lo inventó Hernán Cortés. Eso no es verdad. Hernán Cortés no inventó nada, y ahí están las pruebas que la misma arqueología, los arqueólogos tanto extranjeros como mexicanos, han demostrado que efectivamente está ahí. Se puede comprobar que hubo sacrificios humanos masivos. Y también se encontraron hace no mucho restos de lo que fue el Tzompantli, lo que le llamaban el Tzompantli, que era una estructura donde se clavaban las cabezas de los sacrificados, y entre esos también se han encontrado cabezas de gente europea e incluso caballos. Entonces, es una realidad, le guste a quien le guste o le deje de gustar a quien le deje de gustar, pero sí existieron esos sacrificios humanos masivos. Y lo que creo que sí es importante remarcar, pues es que cada quien, cada persona, cada cultura, pues tenía su manera de ver el mundo. Los aztecas o mexicas tenían su manera de ver el mundo, y no podemos juzgarlos bajo nuestra propia óptica, porque pues sería ridículo e injusto aplicarles nuestros conceptos. Si les aplicamos nuestros conceptos, pues efectivamente quedarían como seres sanguinarios, salvajes, bárbaros, pero ellos no tenían nuestras ideas, y por lo tanto no se les puede juzgar bajo esa luz. Cabe también mencionar que para los aztecas este tema era tan importante que prácticamente movía a su mundo, al grado de que organizaban guerras con los pueblos vecinos o pueblos enemigos, pero se puede decir que casi de una manera consensuada. Tanto los aztecas como el pueblo contrario o los pueblos contrarios habían de conseguir mediante esta guerra consensuada gente, cautivos, gente capturada en la guerra, en la batalla, y que habían de ser los que serían sacrificados. Entonces, si bien esas personas que habían de ser sacrificadas, pues seguramente sufrían mucho y no les hacía gracia alguna el pensar que habían de morir. Sin embargo, a pesar de ese sufrimiento, ellos sabían o pensaban que era necesario ese sacrificio, y lo consideraban un honor, pero un honor muy doloroso, algo que les daba mucho miedo, pero que a final de cuentas ellos consideraban que era justo y que era necesario. De un lado y del otro, o sea, de los aztecas y de sus contrarios, ambos tenían ese mismo concepto, esas mismas ideas, y por lo tanto las personas que habían de ser sacrificadas pues también creían y aceptaban su destino finalmente. Entonces, pues eso no aligera tal vez el hecho de que se llevaran a cabo esos rituales, pero al menos era de una manera en que todos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo, desde el que había de ser sacrificado hasta, pues creo que la generalidad de la población, y consideraban que eso era algo que se tenía que hacer. Se tenía que hacer, y pues lo seguían llevando a cabo todo el tiempo, año con año, y en todo el año tenían alguna festividad cada mes, que bueno, ellos contaban de diferente manera su tiempo, pero todos tenían alguna fiesta en la que había por lo menos algún sacrificado, cuando no eran varios. Pero bueno, en general esa es la idea del sacrificio humano entre los
aztecas. Ahora, en el mismísimo cristianismo se llega a decir que Dios no acepta el pecado y como toda la gente es pecadora, entonces todos necesitamos pagar o debemos pagar por lo que hemos hecho. Por lo tanto, Dios lo que quisiera o lo que se necesita es nuestra muerte, ¿no? Todos necesitamos o debemos morir, merecemos morir por lo que hemos hecho. Y por lo tanto, para salvarnos de ese destino, lo que ha hecho Dios es que proveyó a un sustituto, o sea, a Cristo. Y es por eso que Cristo fue muerto en la cruz, para sustituir a cada uno de nosotros. O sea, lo que se está diciendo es que cada uno de nosotros debió haber muerto en la cruz. Pero, o bueno, no necesariamente en la cruz, pero sí haber tenido una muerte así de violenta. Y pues Cristo rescató a cada uno de nosotros. Entonces, pues, ¿qué es lo que se está diciendo? Que Dios lo que quería o lo que necesitaba era nuestro sacrificio o nuestra muerte. Entonces, bueno, si lo comparamos con la idea de los aztecas, pues la gran diferencia es que aquí no hubo un sustituto, sino que la gente era sacrificada efectivamente y de manera literal para pues no precisamente para lavar sus culpas, pero sí para mantener al universo moviéndose y funcionando. Esa es la diferencia, pero realmente también el cristianismo depende o está basado sobre un sacrificio. En este caso es un sacrificio a la vez humano y divino. Entonces quedamos de acuerdo, creo que todos, en que pues las más grandes religiones y civilizaciones y pueblos de no solo de América, de todos los continentes, pues tienen o han tenido algo que ver con el sacrificio humano. Cómo se llevó aquí de una manera muy especial y muy particular y tal vez muy sobresaliente por la violencia y por el horror que representaba el sacrificio humano masivo, pues es una característica de aquí, pero como decía, no podemos juzgarlos bajo nuestras ópticas, bajo el cristal que ya tenemos, el cristal cultural que tenemos en nuestros ojos. Simplemente saberlo, tal vez estudiarlo un poco y aceptarlo.